Bien, buenos días. Vamos a continuar con la clase. Vamos a mirar un poquito algo de lectura de literatura de sistemas económicos. Respecto del capitalismo, ustedes saben que es un sistema económico en el cual los individuos privados y las empresas de negocios llevan a cabo la producción y el intercambio de bienes y servicios mediante complejas transacciones en las que intervienen los precios y los mercados. Ya veíamos que los precios, por supuesto, son puestos en el mercado para intercambiar bienes y servicios. Eh, Aunque tiene sus orígenes en la antigüedad, por supuesto, el desarrollo del capitalismo es un fenómeno más bien europeo. Fue evolucionando en distintas etapas hasta considerarse establecido a mitad del siglo XIX. Desde Europa y especialmente desde Inglaterra, el sistema fue extendiéndose a todo el mundo, siendo el sistema socioeconómico casi exclusivo en el ámbito mundial hasta el estallido de la Primera Guerra Mundial. Después de eso, se estableció un nuevo sistema socioeconómico, que fue el comunismo, que se convirtió en la mirada opuesta a la mirada capitalista. El término capitalismo fue acuñado a mediados del siglo XIX por el economista alemán Marx. Otras impresiones sinónimas de capitalismo son sistema libre de empresa y economía de mercado, que se utilizan para referirse a aquellos sistemas socioeconómicos no comunistas. Este es un sistema que principalmente impera hoy día en las transacciones a nivel mundial. Chile tiene un sistema más bien capitalista. Algunas veces se utiliza el término economía mixta para describir el sistema capitalista con intervención del sector público que predomina en casi todas las economías de los países industrializados. Se puede decir también, ¿cierto?, que de existir un fundador del sistema capitalista, el filósofo escocés Adam Smith, que fue el primero en describir los principios económicos básicos que definen el capitalismo. En su obra clásica de investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones, Smith intentó demostrar que era posible buscar la ganancia personal de forma que no solo se pudiera alcanzar el objetivo individual, sino también la mejora social. Los intereses sociales radican en lograr el máximo nivel de producción de los bienes que la gente desea poseer. Con una frase que se ha hecho famosa, Smith decía que la combinación del interés personal, la propiedad y la competencia entre vendedores en el mercado llevaría a productores, gracias a una mano invisible, a alcanzar un objetivo que no habían buscado de manera consciente, que sería el bienestar social. La mano invisible efectivamente es una teoría que indica que el mercado se equilibra por sí mismo, por eso se llama de alguna manera se le indica como mano invisible, porque tiende a equilibrar el mercado tanto en precios como en producción de una manera que no necesariamente está a la vista. Por otro lado, el socialismo es un término que desde principios del siglo XIX, ¿verdad?, designa aquellas teorías y acciones políticas que defienden un sistema económico y político basado en la socialización de los sistemas de producción y en el control estatal, ya sea parcial o completo, de los sectores económicos, lo que se oponía frontalmente a los principios del capitalismo. Aunque el objetivo final de los socialistas era establecer una sociedad comunista o sin clases, se han centrado cada vez más en reformas sociales realizadas en el seno del capitalismo. A medida que este movimiento evolucionó y creció, el concepto socialismo fue adquiriendo diversos significados dependiendo del lugar y la época donde estaba arraigado. Si bien los inicios se remontan a la Revolución Francesa y los discursos de François-Noël Beaufort, el término comenzó a ser utilizado en forma habitual a la mitad del siglo XIX por los intelectuales radicales, que se consideraban los verdaderos herederos de la Ilustración tras comprobar los efectos sociales que trajo la Revolución Industrial. Entre los primeros teóricos se encuentran los aristócratas franceses Condé Saint-Simon, Charles Fourier y el empresario británico y doctrinario utópico Robert Owen. Como otros pensadores, ellos se oponían al capitalismo por razones éticas y prácticas. Según ellos, el capitalismo constituye una injusticia, pues explota a los trabajadores, los degrada, los transforma en máquinas o bestias y permite a los ricos incrementar sus rentas y fortunas aún más mientras los trabajadores se hunden en la miseria.
Mantenían también que el capitalismo es un sistema ineficaz e irracional para desarrollar las fuerzas productivas de la sociedad, que atravesaba crisis cíclicas causadas por periodos de superproducción o escasez de consumo. No proporcionaba trabajo a toda la población, con lo que se permitía que los recursos humanos no fueran aprovechados o quedaran infrautilizados. Y además generaba lujos en vez de satisfacer necesidades. Por lo tanto, aquí lo que se plantea es que el sistema capitalista genera inequidad y desigualdad. El socialismo, por otro lado, supone una reacción al extremado valor que el liberalismo concedía a los logros individuales y a los derechos privados a expensas del bien colectivo. Sin embargo, también era un descendiente directo de los ideales del liberalismo político y económico. Los socialistas compartían con los liberales el compromiso con la idea de progreso y elaboración de privilegios aristocráticos. Aunque a diferencia de ellos, denunciaban al liberalismo por considerarlo una fachada tras la avaricia capitalista que podía florecer sin obstáculos. Si nos remontamos a la diferencia esencial entre los sistemas capitalista y socialista, es la propiedad de la producción para el capitalismo, que es la producción particular o privada, y para el socialismo es la producción a través del Estado. Por lo tanto, se pueden hallar varios atributos que las distinguen entre, que se pueden citar, por ejemplo, la propiedad de los recursos, qué producir, cómo producir y para quién producir, las últimas íntimamente asociadas al problema económico que cualquier sociedad debe responder, por supuesto, y tratar de resolver. Por lo tanto, en las economías de corte más capitalista, mediante el libre juego de oferta y demanda, se van a determinar precios y las cantidades a transar en los mercados. Y también van a ser los propietarios de los recursos los que destinen y asignen a su juicio para el cumplimiento de sus expectativas de beneficios pecuniarios o lucro. Por definición, en este tipo de organización o sistema, la propiedad de los recursos tiende a ser privado, con la particularidad de la existencia de algunos pocos recursos privados del Estado. Las interrogantes básicas del problema económico, el qué producir y el cómo producir, y eventualmente para quién, va a ser determinado por el productor y el consumidor en forma soberana. Para la primera de ellas, lo que significa el que se producirá se determina analizando al consumidor en virtud de sus carencias, deseos y necesidades. Por otro lado, el cómo se producirá lo va a determinar el productor de acuerdo a su disponibilidad de recursos y las posibilidades tecnológicas. Finalmente, ¿para quién? Puede resultarse la más objetiva de estas preguntas porque está puesta en virtud de la solución, dado que una parte del consumidor del bien o servicio va a considerar su capacidad monetaria o poder adquisitivo, pero también el productor puede segmentar el mercado según sus propios deseos y requerimientos. O sea, no todos los bienes y servicios van a ser accesibles para todos. En las economías centralmente planificadas, por otra parte, es el Estado el que regula, el que determina todo lo referido a la propiedad de los recursos y la respuesta a las interrogantes del problema económico. En general, en este tipo de organización, la propiedad de los recursos va a estar en manos del Estado, existiendo una relativa y regulada libertad para la selección, reclutamiento y contratación de mano de obra. Por lo tanto, en las economías centralmente planificadas, las decisiones van a recaer sobre el Estado y es ese el encargado de resolver las interrogantes del problema económico. El Estado determina qué, cómo y para quién producir. Aquí se lesiona uno de los derechos básicos de la persona que tiene que ver con la libertad de escoger, el cómo se dirige el destino de cada quien. Ahora, con esto no se pretende indicar que el sistema de organización sea intrínsecamente malo, pero ciertamente la libertad de escoger es uno de los derechos que todos los seres humanos, por el solo derecho de existir, ¿verdad?, merecemos. Obviamente siempre y cuando estas libertades no atenten contra la libertad de los otros o lesionen su democracia. O sea, es un marco de ética y comportamiento moral adecuado. En estos modelos, entonces, la organización de economías sociales de mercado o mixtas, donde la propiedad va a ser privada y estatal, también la producción va a estar determinada por el Estado, el consumidor y el productor, según sea el caso de los bienes deseados y producidos. Por lo tanto, hay mercados asociados al Estado y otros van a ser mantenidos libres o se dejan al arbitrio de los agentes privados o de los dueños.
La empírica muestra que las economías o sociedades han ido tomando lo mejor o lo menos malo de cada uno de los tipos de organización contrapuestos para atender a una economía social de mercado con las ventajas que esto presenta. En la actualidad, la mayoría de los países han ido adoptando este tipo de organización económico-social, dado que rescata lo mejor de los dos mundos. Es así que en el caso nuestro, el Estado tiene un actor muy importante en determinados sectores o industrias. También, lamentablemente, la empírica nos ha demostrado en países como el nuestro que todavía el Estado no es un buen administrador de los recursos, que como sabemos son escasos y han existido fuertes críticas por dilapidar estos recursos. No sé si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta respecto de esto, pensando en la teoría del capitalismo y el socialismo principalmente. ¿Cómo ven hoy día la mirada país respecto de esta situación? ¿Alguien quiere comentar? Eh, ¿Aló? ¿Se me escucha? ¿Profesor? Bien, continuamos. Hay algunos beneficios en la posibilidad de intercambio, que son beneficios de comercio. Esto está en el capítulo 3 de Mankey. Vamos a suponer que existe una situación hipotética donde un campesino y un ganadero se dedican a producir papas y carne. Según se dispone el uso del tiempo, asumiendo que cada uno de ellos trabaja una jornada de 8 horas al día, se muestra abajo una tabla con la tasa de velocidad de producción de uno u otro bien para cada individuo. Por lo tanto, en la tabla 1, donde dice uso de recursos, tenemos que el tiempo en minutos destinado a la producción de 1 kilo del bien. El campesino dedica 60 minutos para producir 1 kilo de carne y 15 minutos para producir 1 kilo de papas. En cambio, el ganadero dedica 20 minutos para producir 1 kilo de carne y 10 minutos para producir 1 kilo de papas. Por otro lado, las posibilidades de producción son la cantidad producida de bienes en kilo en una jornada de 8 horas. El campesino puede producir 8 kilos de carne y 32 kilos de papas. En cambio, el ganadero produce 24 kilos de carne y 48 kilos de papas. Ahora, con esto se puede obtener la frontera de posibilidades de producción para cada uno de ellos, suponiendo que las tasas de producción son constantes. Esto va a dar origen a una frontera de posibilidades de producción lineal, no con una curva cóncava, siendo el recurso limitativo el tiempo destinado a la producción de cada bien, ¿verdad? Por lo tanto, el campesino puede producir 8 kilos de carne o 32 kilos de papa, mientras que el ganadero puede producir 24 kilos de carne o 48 kilos de papa al día, si dedicara todos sus recursos a producir solamente uno de estos bienes, ¿verdad? Dado que no existe comercio entre los dos individuos, la frontera de posibilidades de producción es también la función que va a dar cuenta de las posibilidades de consumo. Entonces, donde decida situarse cada quien va a depender de las necesidades existentes en el momento. Vamos a ver qué ocurre si existe la posibilidad de comercio entre ellos. Para esto determinaremos las ventajas absolutas y comparativas, siendo estas las que motivan a los individuos a comerciar entre ellos. La ventaja absoluta, entonces, se asocia a la productividad del factor productivo. En el caso que estamos mirando, se observa que el ganadero es más eficiente en la producción de ambos bienes, pues requiere una menor cantidad de tiempo que el campesino por cada unidad producida de cada uno de ellos. En la figura 1 se ve que el ganadero en una hora es capaz de producir 3 kilos de carne o 6 kilos de papa, mientras que el campesino en una hora solo produce 1 kilo de carne o 4 kilos de papa, o sea, una menor cantidad de cualquiera de los dos bienes en el mismo tiempo. No obstante lo anterior, lo relevante para el comercio son las ventajas comparativas o competitivas. Una ventaja comparativa se sustenta en el hecho de ser capaz de producir un bien a un menor costo de oportunidad que otro individuo en la economía. En el ejemplo, cuando el ganadero decide producir 1 kilo de carne, renuncia a producir en ese mismo tiempo 2 kilos de papas,
mientras que el campesino, cuando se enfrenta a la misma situación, renuncia a producir 4 kilos de papa. Por lo tanto, es posible que una persona tenga una ventaja absoluta para producir dos bienes, como le pasa al ganadero, y es imposible que dicha persona tenga una ventaja comparativa para producir ambos bienes, dado que el costo de oportunidad de un bien es inverso del costo de oportunidad de otro. Por lo tanto, si el costo de oportunidad de una persona para producir un bien es relativamente alto, entonces el costo de oportunidad de producir el otro bien será relativamente bajo. La ventaja comparativa, por otro lado, refleja el costo de oportunidad relativo. A menos que dos personas tengan exactamente el mismo costo de oportunidad, una persona tendrá ventaja comparativa para producir un bien y otra la tendrá para producir otro. Por lo tanto, en la tabla 4 veremos que el ganadero tiene ventajas comparativas en la producción de la carne y el campesino en la producción de papa. Cada uno sacrifica una menor cantidad del otro bien en la producción de aquel bien cual presenta una ventaja comparativa. Por lo tanto, si se especializa en la producción, lo mejor será que el ganadero se especialice en la producción de carne, por supuesto, y el campesino en la de papas. Además, si comercian entre ellos, sin duda ambos se van a ver beneficiados porque el resultado de la especialización y el comercio pueden consumir más carne y papas sin tener que trabajar más de lo que trabajan actualmente. Por lo tanto, vamos a suponer que el ganadero y el campesino al inicio se encuentran en el punto A de cada frontera de posibilidad de producción. En ese punto, el campesino produce y consume 3 kilos de carne y 20 kilos de papa, mientras el ganadero produce y consume 6 kilos de carne y 36 kilos de papa. Si el ganadero decide producir 7 kilos de carne, debe dejar de producir 2 kilos de papa. O sea, queda con 34 kilos de papa y decide intercambiar el kilo adicional de carne por papas con el campesino. Ante esa situación, el campesino estará dispuesto a producir solo 2 kilos de carne porque deja de producir 1 kilo de carne y destina el tiempo a producir más papas. Lo que se logra es producir en forma conjunta la misma cantidad de carne y 2 kilos de papa adicionales respecto de la situación inicial. Por lo tanto, están dadas las condiciones para el comercio. Esos 2 kilos adicionales producidos de papa pueden ser compartidos por ambos o depende de la capacidad de negociación de cada uno. Por ejemplo, el campesino le puede entregar solo 3 kilos de papa al ganadero por el kilo adicional de carne. Con esto lo que ocurre es que ambos satisfacen su requerimiento de carne, pero ambos podrían disponer de 1 kilo más de papa. Por lo tanto, podrían quedar de la siguiente manera en términos de producción y consumo. En una situación sin comercio, el campesino puede producir 3 kilos de carne al día y 20 kilos de papa, mientras que el ganadero puede producir 6 kilos de carne y 36 kilos de papa. Por otro lado, el consumo al día es similar. Ahora, en una situación con comercio donde pueden intercambiar, el campesino puede producir solamente 2 kilos de papa, 2 kilos de carne y 24 kilos de papa, pero se puede dar la posibilidad de que consuma 3 kilos de carne y 21 kilos de papa. Por otro lado, el ganadero puede producir 7 kilos de carne y 34 kilos de papa, pero puede consumir 6 kilos de carne y aumentar en 1 kilo el consumo de papa. Esto lo que permite hacer es que con los recursos disponibles se genere una especialización, por supuesto, que es la que tienen el campesino y el ganadero, para poder consumir más de un bien que no necesariamente produce, dado que deja de producir 1 kilo de carne en este caso para producir una mayor cantidad de papas y con esa mayor cantidad de papas puede intercambiar con otro para generar un mayor consumo de otro bien. ¿Cuáles son los beneficios del intercambio? Es que el principio de la ventaja comparativa establece que gracias a la especialización y el comercio se obtienen beneficios. Sin embargo, se debe dilucidar a qué precio es factible el intercambio. Así como en este ejemplo, el precio al que comercian se debe situar entre los costos de oportunidad de cada una de las partes. La tabla 4 se observa que el costo de oportunidad de 1 kilo de carne está entre 2 y 4 kilos de papa por 1 kilo de carne. Por lo tanto, basta que el precio esté en este rango para que ambos saquen provecho del intercambio. En esta tabla se observa lo que ocurriría con el consumo incremental de papas
según sea el precio de la carne medido en kilos de papa. El ganadero vende y el campesino compra el kilo de carne. Por lo tanto, aquí vemos que el precio de la carne puede ser en 4 si el ganadero vende 2 kilos y el campesino 0. Vamos bien hasta aquí, ¿verdad? Por mi parte, entendí todo, profesor. Vamos a seguir repasando la frontera de posibilidades de producción, pero comentando el tema anterior, no, si alguien habló, no se escuchó. ¿Se escucha ahora, profesor, o no? Ahora sí. Ahora sí te escuché. ¿Simón? Ah, no, ¿Aló? yo decía, No se escucha, Simón. Si querías decir algo, está silenciado. Ya. Lo que está diciendo con respecto a lo anterior es que las ventajas comparativas o competitivas son claves en el mercado y para todos los países, dado que eso es lo que genera finalmente las posibilidades de incrementar las ventas o de incrementar los intercambios. Para una empresa es clave encontrar cuáles son sus ventajas comparativas, por lo tanto, son aquellas ventajas con las que se diferencia de otros que producen o venden el mismo producto, o las ventajas competitivas, que son aquellas que hacen que, a pesar de que haya otros competidores, ellos sean más eficientes o mejores en la producción que realizan. Por ejemplo, como país, Japón tiene una ventaja comparativa respecto de otros países, dado que son especialistas en producir bienes finales. Ellos no tienen recursos naturales, pero los compran o los exportan y los transforman en un producto específico. Por ejemplo, nosotros exportamos cobre, ellos lo devuelven transformado en un montón de materiales que nosotros no somos capaces de fabricar acá en Chile, teniendo una cantidad inmensa de producción de cobre. Por lo tanto, la ventaja comparativa o competitiva respecto de la producción de cobre es menor para nosotros que para Japón, en el sentido de que solamente nosotros somos capaces de producir el cobre como tal, pero Japón es capaz de tomar ese cobre y producirlo en bienes de consumo final. En caso de empresas productivas de fabricación de autos se especializan y las ventajas comparativas son bastante distintas dependiendo lo que el consumidor también busque, porque a veces la ventaja comparativa o competitiva también tiene que ver con los estudios de mercados que realizan para un consumidor. Hay un nicho de consumidores que solamente compran automóviles Volvo por la seguridad que estos les dan, versus automóviles Mazda o automóviles Chevrolet que actualmente tienen una línea de vehículos que son distintos, o son deportivos o son más familiares. O también nichos por precio. Ustedes saben que los autos chinos han entrado con fuerza en el país respecto de que el precio muchas veces puede ser el 50% respecto de un auto de marca reconocida, entre comillas. Ellos generan una ventaja también ahí comparativa respecto del nicho de mercado al que se meten en su venta. Por lo tanto, es importante
En esto, ir mirando cuáles son las ventajas que cada una de las empresas va a tener o puede generar, tanto comparativamente como competitivamente, para poder vender su producto. Esto pasa también en términos de más en casa. Por ejemplo, si yo quisiera producir tomates en mi casa en vez de comprarlos, se genera algo bien interesante, porque para producir seguramente 1 kilo de tomates yo tengo que generar muchísimo más tiempo y muchísimo más dinero para implementar en el patio de mi casa la posibilidad de producción, además del tiempo que me voy a demorar en tener esos tomates para consumo, versus comprar 1 kilo o 2 kilos de tomate a la semana en un local o en la feria. Ahí se genera una ventaja también respecto de aquello. Bien, me interesa que sigamos profundizando en la frontera de posibilidades de producción, que es uno de los temas fuertes de este capítulo, que no solamente es teórico, sino que nos va a servir sin duda para lo que viene más adelante. Ya decíamos que la frontera de posibilidades de producción es un gráfico que muestra varias combinaciones de producción que la economía puede producir dados los factores de producción y tecnología. Por lo tanto, cualquier punto situado por encima de la frontera, que ahí podemos ver como punto inalcanzable o el punto F, es inalcanzable debido a la limitación de los recursos y a la tecnología disponible. Por otro lado, una combinación por debajo de la curva, o el punto G, indica ineficiencia, dado que algunos recursos están desempleados o no se están combinando de la mejor manera. Por lo tanto, recuerden que la frontera de posibilidades de producción tiene un supuesto, que es que se producen solamente 2 bienes y que todos los factores de producción están dados, o sea, son ceteris paribus. Por lo tanto, se podría producir solamente 18 unidades del bien Y, o en su defecto 4 unidades del bien X, si es que queremos producir solamente 1. Al producir 0 unidades del bien Y, solamente puedo producir 4 unidades del bien X. Ahora, si yo quisiera producir dentro de la curva o en el punto G, es ineficiente porque no estaría utilizando todos los recursos productivos para generar plena producción. Y tampoco puedo producir en el punto F, dado que no tengo los factores productivos para poder producir más allá de 18 unidades del bien Y o 4 unidades del bien X, o sus combinaciones, los que se ven en los puntos A, B, C, D y E. Para construir esta frontera de necesidades de posibilidades de producción, primero, la economía dispone de una dotación fija, como decíamos, de factores productivos. Los recursos son producción, que no varían en la cantidad ni calidad, en todo lo que es tierra o trabajo. El concepto de eficiencia, que indica que los factores de producción se encuentran plenamente y eficientemente empleados y ocupados, con una tecnología constante, por lo tanto esta no cambia durante el análisis, y solamente se producen 2 productos en este supuesto. Aunque la economía, por supuesto, dispone de muchos productos y alternativas de elección, la abstracción obliga a considerar solo 2 tipos de bienes. En este caso, podríamos hablar de alimentos y vestidos. Por lo tanto, suponiendo que en un caso extremo, se decide solo producir bicicletas y que la cantidad máxima que se puede lograr es 4 unidades en un año determinado, debido a que la economía es eficiente y los recursos de la tecnología son constantes. Supongamos por otro caso que todos los recursos se destinan a producir únicamente patinetas. Con este esfuerzo se obtiene una cantidad máxima de 18 unidades físicas, que era lo que veíamos en el punto A o en el punto E. En la práctica se producirán una cierta cantidad de bicicletas y otra de patinetas, por supuesto, ¿no? Que son las opciones B, C y D. Pero cada vez que se elija una alternativa que implique producir más bicicletas, va a significar producir menos patinetas, por supuesto, pues se supone que todos los recursos están plenamente empleados. Entre la opción A y la opción B existen muchas opciones o posibilidades intermedias, suponiendo solo 5 opciones como aparece en el cuadro anterior. Por lo tanto, en el punto A, si yo quiero producir solamente patinetas, puedo producir 18 patinetas. Ahora, si quiero producir una bicicleta, ya me baja la posibilidad de producir patinetas a 17, por lo tanto el costo de oportunidad de producir una bicicleta es una patineta. Ahora, si quiero producir 2 bicicletas, el costo de oportunidad son dejar de producir 3 patinetas.
Por otro lado, si quiero producir 3 bicicletas, ya el costo de oportunidad de producir esas 3 bicicletas es de 5 patinetas. Y si quiero producir 4 bicicletas, el costo de oportunidad de aquello es dejar de producir las patinetas, por lo tanto el costo de oportunidad es 9. Ahora, la segunda unidad de bicicletas, que es el desplazamiento entre el punto entre el punto B y el punto C, tiene un costo de oportunidad de 3 unidades de patineta, de 17 a 14, ¿no? Y así sucesivamente. Los incrementos de la producción de bicicleta aumentan el costo de oportunidad a medida que las oportunidades se desplazan del punto A al punto E. Por lo tanto, el resultado que se obtiene es el marginal de las unidades de patineta. Por lo tanto, el costo de oportunidad total es la suma de los costos de oportunidad marginales, por supuesto. Y en el caso de las 3 primeras unidades de bicicleta, son 9 unidades de patineta, que ahí podemos ver que es 18 menos 9, o la suma de los costos de oportunidad marginales en términos de unidades, que sería en este caso 1, 3 y 5. Ahora, todos los puntos de la curva son opciones posibles, que es lo que veíamos al inicio. Más atractivas son las que combinan cantidad de bicicleta y patineta, pues, porque ambos productos satisfacen una necesidad. Por lo tanto, la curva o frontera de posibilidades de producción representa el menú de opciones disponibles, y un punto de esta es la selección que la sociedad considera más adecuada a sus necesidades. Por lo tanto, tiene curva pendiente negativa y cóncava. Esto significa que la decisión de cuánto producir va a estar dada también por el posible estudio de mercado, el comportamiento de los consumidores. Si solamente quiero vender, o solamente tengo la posibilidad de vender bicicletas, tendría que situarme en el punto E. Si solamente tengo la posibilidad de vender patinetas, debiera situarme en el punto A. Por lo general, lo que ocurre es que los consumidores tienen un mix de consumo entre bicicletas y patinetas, y eso va a depender de muchos factores, de la moda, del tiempo, de la edad de los consumidores, etc. Las decisiones económicas, entonces, implican elegir entre diversas alternativas, las cuales son posibles porque los agentes económicos tienen restricciones. Las empresas no pueden producir todo lo que quisieran porque no tienen las posibilidades económicas ni de tecnología para eso, o tienen un presupuesto limitado. Y los hogares no pueden consumir todo lo que desean porque tienen un ingreso limitado. Por lo tanto, las posibilidades que se consideran son posibilidades que están dentro de las posibilidades económicas, finalmente, de presupuesto, tanto para producir como para consumir. Existe una ley que se llama Ley de Rendimientos Decrecientes, que dice que para conseguir cantidades adicionales iguales de un bien, la sociedad ha de utilizar cantidades crecientes de factores, no constantes. Por lo tanto, si existen rendimientos decrecientes en la producción de un bien, el costo de oportunidad de producir unidades sucesivas del mismo es cada vez mayor. Es decir, el costo de oportunidad es creciente, que lo veíamos anteriormente. Si yo quiero producir más unidades de bicicleta, tengo que sacrificar a mayor cantidad las unidades de patineta que no voy a producir. Por lo tanto, el crecimiento económico, en la medida en que crecen los factores de producción y se producen cambios tecnológicos, pueden mover la curva de frontera de posibilidades de producción hacia afuera o hacia la derecha. En el caso de mejoras tecnológicas en la producción de dos bienes, que están representados en este gráfico por teléfonos y computadores, la frontera se desplaza alejándose del origen de las coordenadas. Por lo tanto, efectivamente, cuando se genera un crecimiento económico, o cuando mejoran las tecnologías en la producción, la curva de frontera de posibilidad de producción puede desplazarse hacia la derecha. Ahora, ¿podría la curva desplazarse hacia la izquierda? Efectivamente, si es que se genera un decrecimiento económico, eso podría ocurrir. Con la pandemia ocurrió aquello en muchas empresas. Recuerden ustedes que hay muchas empresas que además han quebrado a propósito de esto, porque las posibilidades de producción disminuyen, principalmente porque cambia el crecimiento económico o las necesidades de compra de los consumidores. Ahora, el crecimiento económico, en la medida en que crecen los factores de producción y se producen cambios tecnológicos, la curva se puede desplazar hacia afuera.
pero con mejoras tecnológicas solamente en la producción de computadores, la frontera se desplaza solamente en un eje, ¿verdad? Por lo tanto, si es que aumenta la tecnología para producir computadores, pero no teléfonos, efectivamente la curva puede desplazarse solamente en uno de los ejes. Lo mismo ocurre si es que hay un crecimiento económico o una mejora tecnológica en la producción de teléfonos. La frontera de posibilidades se desplaza solamente en el eje que representa este bien. Profe, Sí, en ese caso se estaría beneficiando un bien. O sea, si sí, es que llega a pasar eso. exacto. Ah, ya, perfecto. Exactamente, porque aquí lo que estamos diciendo es que en este gráfico que estamos viendo hay mejoras tecnológicas en la producción de teléfonos, pero no de computadores. Por lo tanto, la posibilidad de producir más teléfonos, manteniendo la misma cantidad de computadores en el extremo, es más alta. Y eso funciona para cualquiera de los bienes en donde se genere alguna mejora. Ahora, el crecimiento económico